están? Quiero hacer una pregunta antes de comenzar. ¿Cuántos se van al cielo? Si hoy murieran hoy, ¿cuántos van al cielo? Suena soberbio a veces, ¿ah? Si algunos lo dijeran, yo he hecho esa pregunta y yo le digo, sí, yo me voy al cielo. Y algunos dicen, ¿y por qué crees tú? ¿Sabes por qué? Porque soy el mejor de la iglesia. No. ¿Por qué no vamos al cielo? Porque Cristo pagó mis pecados. Recién lo cantó aquí por su gracia. Por gracia. ¿Qué es lo que es gracia? Es un regalo inmerecido, ¿cierto? Un regalo que ni usted, ni yo, ni nadie merece. Es un regalo que Dios ofrece a aquel que pone su fe en Cristo. Confesando lo que Cristo hizo en la cruz, Él le da el regalo de la vida eterna. Y no solamente eso, sino que lo hace parte de su familia. Y ahí recién usted puede ser llamado hijo de Dios, ¿o no? Más a todos los que le reciben, a los que serán llamados hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos, el privilegio solamente lo tienen aquellos que le invitan como Señor y Salvador. Quiero agradecer al Señor, bueno, para los que quizás no me ubican, mi nombre, como dijo Mauri, más conocido como Julio. No sé si han visto el video por ahí. Hay un video que anda circulando, le cambiaron el nombre. Algún día lo verán, se llama Julio. Mi nombre verdadero es Juan Bautista, ¿verdad? Mi nombre verdadero es Juan Bautista. Pero mi nombre artístico es Johnny. Siempre me han dicho Johnny. Entonces todos me conocen por Johnny. Así que no hay problema que me diga Johnny. Así que agradezco al Señor. Estamos de vacaciones nosotros en Coñaripe. Estoy con mi familia, con mi mamá, allá que están en Coñaripe, mi hermana, mi hermano con su familia y otra familia de la iglesia. Pero aquí estoy junto a mi esposa, y ya tiene la mano, mi esposa Jennifer, mi hija mayor Constanza, ahí está, y los gemelos. El que tiene lunar acá, como dijo la Eli, el que tiene lunar acá es el Ignacio, porque la Eli lo conoce por eso. Y el otro es el Vicente. Uno se llama Ignacio Alonso y el otro se llama Vicente Alonso. Así que gracias al Señor por la oportunidad que Dios me da por venir y poder compartir con ustedes. Ya conozco a muchos, así que agradecido al Señor por este tiempo. Y vamos a ir al tiro a la palabra de Dios. ¿Ya oramos, cierto? ¿Oramos por la palabra? Sí, oramos. ¿Sí o no? Yo creo que no. ¿Ya? Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a poner la palabra del Señor acá. Todos trajeron Biblia, ¿cierto? ¿Tienen Biblia? Amén. ¿Sí o no? Si no venimos a un club deportivo, venimos a la casa del Señor, entonces todos los que somos, los que realmente somos hijos de Dios, traemos su Biblia. Si no, vamos a ponerla acá para que podamos compartir. Y vamos a ir al tiro a Hebreos capítulo 12 para poder introducirnos en la Biblia. El pastor de la mañana, ¿cómo se llama el pastor de la mañana? Héctor, me dejó la vara muy alta, así que no sé si tendré tantos chistes como él, ¿eh? Me dejó la vara súper alta. Pero bueno, vamos a hacer el pequeño. No, vamos a hacer el pequeño. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Vamos a usar harto la Biblia. Te digo al tiro. La palabra del Señor, la que transforma nuestra vida, no son mis palabras, sino es la palabra de Dios. Ponga atención a lo que Dios quiere decirle a través de su palabra. Porque a través de una historia, de todo lo que vemos en la palabra de Dios, Dios algo quiere decirle a su vida. Dice así, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si vamos a otra versión, yo fui a otra versión más actual de la Biblia, para que podamos entender mejor lo que dice este versículo. Dice, piensen en el ejemplo de Jesús, dice. Muchos lo odiaron y lo hicieron sufrir. Sin embargo, Él siguió adelante. Pero ustedes, hermanos, no se rindan, dice, por las luchas de la vida. No se desanimen, sigan adelante. La palabra ánimo en la Biblia se refiere al estado del alma, al estado del corazón. ¿Cómo está el alma? Es un estado que puede cambiar o puede variar según las circunstancias. ¿Sí o no? Podemos de repente tener ánimo, algún conflicto, alguna situación. Viene desánimo. ¿Sí o no? Porque depende de la situación. Ánimo dice que como se habla de un corazón dispuesto de servir a Dios. Cuando estamos con ánimo, queremos hacerlas todas, queremos servir, queremos llegar temprano a la casa de Dios, queremos hacer muchas cosas, porque estamos con ánimo.
Pero lo contrario de ánimo es desánimo. Y todos hemos pasado por el estado de desánimo. Amén. Todos en un momento de nuestra vida hemos pasado por tiempo de desánimos. Ya sea problemas familiares, desaniman o no. Claro que sí. Trabajo, en lo laboral, en el colegio, en lo personal, con un amigo, con los vecinos. Muchas cosas, muchas situaciones nos pueden llevar al desánimo. Pero vamos a ver en la Biblia un ejemplo de un hombre, y vamos a ver varios ejemplos, vamos a ver unos 3 ejemplos, de hombres que pasaron por conflictos que podrían haberlos llevado o acarreado al desánimo. Pero cómo ellos enfrentaron el desánimo y qué podemos hacer nosotros, cómo podemos aprender de ellos cuando pueda venir a nuestras vidas el desánimo, cómo nosotros debemos responder. Y vamos a ir al libro de Nehemías. ¿Cuántos leído el libro de Nehemías? Es un libro muy poco leído, Nehemías. Vamos a ir al libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento, capítulo 4. Nehemías, capítulo 4, versículo 1. Y para que podamos más o menos entrar en el contexto de lo que aquí significa, o de la historia que aquí Nehemías quiere hablar, todo, bueno, no sé si usted supo o sabe, si los que han leído Nehemías era copero de un rey. No estaba en Jerusalén, él estaba en otro lugar. Después del exilio, después que cuando Babilonia invadió Jerusalén, destruyó el templo, los muros, muchos fueron exiliados a Babilonia. Pero después murió el rey Nabucodonosor, es decir, fue tomado por el rey de Persia, Darío, y empezaron a volver algunos a Jerusalén. Hubieron varios retornos. Y Nehemías estaba en Persia con el rey, y él escuchó de otras personas, de otros judíos, de que en Jerusalén las cosas no estaban bien. El templo estaba destruido, los muros de Jerusalén estaban destruidos, todo mal. Andaba todo mal. Entonces Nehemías tenía un peso en su corazón. Y él quería ir y le pidió permiso al rey, claro que oró, le pidió la dirección a Dios y pidió permiso al rey para ir a Jerusalén a construir los muros. El rey le dio permiso. Y aquí es donde empieza todo. El contexto es que aquí llega a construir los muros. No le fue fácil. Una tarea difícil. No era una tarea muy fácil construir los muros. Y vamos a ver cómo y qué conflictos o qué cosas le sucedieron durante la construcción de los muros. Porque las cosas nunca son fáciles. Llevar una familia no es fácil. La vida cristiana tampoco es fácil. Todos creen que la vida cristiana es difícil, porque tenemos que luchar contra el pecado, contra nuestra carne, ¿o no? Hay luchas, pero no estamos solos. Y vamos a aprender de Nehemías. Miren lo que dice aquí. Nehemías dice, cuando oyó Sanbalat, y aquí quiero decirle que Sanbalat era un adversario de Nehemías. Una persona que era el adversario del pueblo de Israel. Y dice ¿y qué podemos ver, por ejemplo, en Sanbalat? ¿Qué simboliza en nuestras vidas? Lo que simboliza es cuando viene el desánimo en nuestra vida. Cuando hablemos de Sanbalat, siempre hable de las cosas que a usted le desaniman. Quizá usted no tiene ganas de leer la Biblia a veces. ¿Habría pasado? Hasta ganas de no venir a la iglesia. ¿Cuánto le ha dado de repente? ¿Le gustaría estar en casa ahí acostadito viendo una película? Porque hay desánimo. Y estos son los Sanbalat que vienen a nuestra vida. Dice que cuando yo Sanbalat, que nosotros, hablando de Nehemías, junto a los que iban a construir, edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, dice, e hizo escarnio de los judíos. Versículo 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo,
comenzó menospreciando. Dígame que cuando a uno lo menosprecian, ¿es un desánimo? Es un desánimo. Cuando uno dice, no, tú no sirves para nada, tú no lo haces bien, ¿eso qué hace? Desanima. Y eso es lo que este hombre quería hacer con Nehemías y con el pueblo de Dios, para que ellos no edificaran los muros de Jerusalén. Cuidado, cuidado con las palabras que nosotros decimos a los demás. Especialmente padres, a nuestros hijos. Tú no sirves para nada. ¿Cuántas veces quizás le hemos dicho a nuestros hijos? Que son palabras de desánimo. Palabras de desánimo que vienen a la vida y a veces no las medimos bien. ¿Cuántas veces a algunos le han dicho, aparece un hermano que no viene nunca a la iglesia o ha venido, apareciste? ¿Palabras de ánimo o desánimo? Palabras de desánimo. ¿Con qué ganas él va a querer volver? Palabras de desánimo. Cuidado con las palabras que nosotros decimos, porque muchas veces son de tropiezo más que de edificación. Cuidado con eso. Entonces, ¿qué hacen estos débiles judíos? Decía. Dice, ¿se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día burlándose? Miren cómo se burlaban. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, Tobías amonita. ¿Estaba quién? Y él estaba junto a él, Tobías amonita. Dice, aquí aparece otro enemigo. No solamente era Sanbalat, sino Tobías. Hay otro más. El cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si se hubiera una zorra, ¿qué dice? En pocas palabras le está diciendo, ese muro no vale nada. Va a ser débil, lo van a destruir en cualquier momento. Estaba poniendo palabras de desánimo. No iba a servir. Pero esta es la primera lección que vamos a aprender de Nehemías. Cómo él responde a este ataque de los enemigos, de Sanbalat y de Tobías. Y esto es lo primero que tenemos que aprender de él. Versículo 4. ¿Cómo empieza? Oye, oh Dios nuestro. Él no cayó en el juego de ellos, ni se desanimó. No cayó en el mismo nivel de ellos. ¿Dónde fue? A la presencia de Dios. Buscó dirección de Dios. Nehemías se encomendó a Dios, confió en Dios. Y esa es la primera forma de poder contrarrestar el desánimo en nuestras vidas. Ir a Dios. Él dijo, oye, oh Dios nuestro, dice, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve su baldón de ellos sobre su cabeza, como decirle, sus burlas sean sobre ellos, y entrégalos por despojo en tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, versículo 5, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Note que esa es la confianza que los ayudó a no desanimarse. Nehemías no se desanimó a pesar de los desprecios. Y es muy común que cuando alguien desprecie o hay un desprecio, una ofensa, nos desanimemos. Siempre. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dejarse ver al Señor. Ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, que esto no me desaliente. Muchas veces cualquier desánimo, vamos y decimos, no voy mal a la iglesia. Creemos que eso nos hace bien. Y es al revés. El desánimo tiene que llevarnos a buscar más de Dios. Estar más en las cosas de Dios. Versículo 6. Miren lo que dice. Edificamos pues el muro. ¿Qué significa? Que ellos siguieron adelante. No se detuvieron. A pesar de lo que Tobías y Sanbalat estaban haciendo, ellos no se desanimaron. Y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo, dice, tuvo ánimo para trabajar. Tuvo ánimo para trabajar. Vemos que nada detuvo al pueblo, porque el pueblo tuvo ánimo por las palabras y por lo que les dijo Nehemías.
no avanza. ¿Sí o no? No avanza. Muchas veces desanimamos. No quiero leer más la Biblia. No quiero hacer más esto. No, que el hermano no me saludó, no vengo más a la iglesia. Y nos estancamos, nos desanimamos muchas veces. A mí me ha pasado. Yo sé que quizás a alguno le ha pasado. Yo siendo de iglesia, hay hermanos que se han acercado al lado mío. Hermano, usted no me saludó. Pasó por al lado mío y no me saludó. Y yo digo, hermano, perdóneme. Quizás no lo vi o pasó por el lado, o estaba pensando en otra cosa. Pero usted, ¿por qué no se acercó a mí y me saludó? Si también es tarea suya. Somos una familia. ¿Por qué yo tengo que esperar que, obviamente siempre van a esperar más de los que son más líderes, sí, estoy de acuerdo. Pero ¿por qué yo tengo que esperar que el otro me salude? Si usted también puede venir a mí y saludarme. Muchas veces algunos creen que la iglesia es una función de cine, que yo pagué mi entrada y yo me siento y tienen que servirme. Todos somos siervos. Todos somos parte importante en la casa de Dios. Y usted también es importante. Entonces tenemos que servir al Señor. Y una forma esa es animarnos unos a otros. Y a veces que esas cosas, esas pequeñeces, no nos desanimen. Mucha gente, yo sé que se ha ido por esos detalles. Y no está en la iglesia. Por desánimo. Y ni siquiera en esta iglesia. Después no se congregan en ninguna iglesia. Porque no fuera nada que buscar en otra iglesia. Pero no se congregan. Porque se desanimaron. Porque están mal con Dios en su relación. Miren lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando, dice, ¿cuándo? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es como decir, oren en toda circunstancia, en todo momento, confiando en Dios, estando alerta y animándose unos a otros. Es nuestra tarea como iglesia animarnos unos a otros. Mire, volvamos a Nehemías, capítulo 7. Nehemías, en el 4, versículo 7. Porque estos enemigos no quedaron ahí. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, mire, se le agregaron otros más. Y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron, se enojaron mucho y conspiraron todos a una para venir ¿a qué? A atacar Jerusalén y hacerle daño. Ellos no se quedaron solamente con burlarse, no se quedaron solamente con ofender, sino que ellos querían atacar. Querían de cualquier manera detener la obra. A esto se le añadieron más adversarios. Pero Nehemías vuelve a hacer lo mismo que hizo al principio. No cayó en el mismo juego. Versículo 9, ¿qué dice? Entonces, ¿qué hicieron? Oramos a nuestro Dios. Volvieron a hacer lo mismo. Y es lo mismo que aprendíamos en la mañana. ¿Se acuerdan lo que decía el pastor? De las preocupaciones, que las preocupaciones que tienen que llevarnos a la oración. Y todo esto el desánimo tiene que llevarnos siempre a la oración, a buscar de Dios. Entonces dice, oramos. Eso es lo que tenemos que hacer en tiempo de dificultad, en tiempo de problemas, orar. Porque orar es confiar en la mejor herramienta que el cristiano tiene y es la que menos usa. Hay que reconocer que los cristianos hoy en día les cuesta orar. Quizás leer la Biblia sí pueden hacerlo, o por lo menos lo harán aquí los domingos, ¿cierto? Y espero que la lean cada día, porque así debería ser. Pero eso es lo que hacían. Oramos a nuestro Dios. Y dice, y por causa de ellos pusimos
guarda contra ellos día y noche. Ellos no solamente oraron, sino que también actuaron. Ellos pusieron acción, confiando en Dios, pero a la vez velando y cuidando. Miren lo que dice el versículo 10. Y dijo Judá, uno de los que estaban ahí, es decir, uno del pueblo de Israel: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí? Aquí algunos comenzaron a quejarse de que el trabajo era mucho. Claro que era mucho. Ellos estaban edificando un muro. Y era mucho porque no solamente tenían que edificar, tenían que limpiar, agarrar escombros, botar, y ¿sabes cuánto trabajo? Y el trabajo era demasiado pesado. Y mire lo que dice el versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar. A toda costa ellos querían que esa hora no concluyera, no siguiera adelante. Y eso es lo que pretende nuestro enemigo. Nuestro enemigo sabe cuando nosotros estamos desanimados. Sabe cuando nosotros nos quejamos. ¿Cómo está su ánimo? ¿Cómo está su ánimo espiritual? ¿Tiene deseo usted de leer la Biblia? ¿Le dan ganas? ¿Tiene ese ánimo de venir a la iglesia? ¿Viene con el deseo? ¿Viene con ganas cada día de venir a la iglesia? ¿O hay desánimo en su vida? Versículo 12 dice: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Como que estaban diciendo, ¿saben? Hemos escuchado, los judíos que estaban alrededor decían que escuchaban de los enemigos que en cualquier momento los iban a atacar. En cualquier momento, que tenían que estar preparados. De alguna manera querían detener la obra, que iba a venir por todos lados. Entonces dice, versículo 13, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, miren lo que hizo Nehemías. Puse al pueblo, ¿por qué? Por familias. Nehemías tuvo un plan para que los enemigos no vinieran a atacarlo y ellos pudieran terminar. Puso al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y yo me preguntaba, ¿por qué dice puso al pueblo por familias? Porque una familia unida es más fuerte. Una familia unida es fuerte, especialmente en una iglesia, ¿o no? Cuando la familia está unida, la familia se hace fuerte. Los pilares de la iglesia son las familias, ¿sabía usted? Porque ellos son los que sostienen la iglesia. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus hijos? ¿Se preocupa de su vida espiritual? ¿De la vida espiritual de cada uno de ellos? Tiene que haber familias fuertes. Por eso que Nehemías dijo, los pondré por familia. Porque muchas veces cuando hay problemas matrimoniales, hay desaliento, ¿no? Desánimo. Entonces, Dios quiere familias fuertes, especialmente iglesias. ¿Qué pasa cuando hay iglesias y divisiones? O cuando hay diferencias, la iglesia se desanima. Por eso Dios quiere iglesias fuertes. Versículo 14. Después miré, dice, y me levanté y les dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. No temáis. Y fue lo mismo que les dijo Pablo. Dice, por lo cual animaos. Siempre Nehemías los animó. A pesar de Sanballat, a pesar de Tobías, siempre los animó. Sigan adelante. Vamos, no se desanimen.
Animaos unos a otros. Versículo 14. No temáis delante de ellos, le dice. Y les hace dirigir, mire, su confianza hacia Dios. Dice, acordaos de quién? Del Señor. Dice, grande y temible. Fíjese que Él no hace decir, no dice, ponga su confianza en mí. Ponga su confianza en quién? En Dios. Ponga su confianza en Dios. ¿Usted viene aquí por el pastor? No, nosotros venimos por el Señor. Y creemos en ese Dios fuerte y en ese Dios temible, ¿no? ¿O no es el mismo Dios que abrió el mar? ¿Es el mismo Dios de hoy? El mismo Dios, el Cristo que resucitó a Lázaro, el que levantó a Lázaro, ¿no es el mismo de hoy? ¿No tiene el mismo poder? Y a veces creemos que no. Pero tiene el mismo poder. El mismo poder. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando nos tengamos desaliento. Acordarnos. Eso debe animarnos a seguir adelante. Y después dice, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y por vuestras casas. Esfuércese, luche, siga adelante, cuide y proteja a su familia. Qué importante es seguir adelante y proteger. Anime a su familia. ¿Qué escuchan su familia, por ejemplo, después que usted se va de la iglesia? Cuando usted llega a la casa a tomar tecito, a lo mejor, oye, mira, estaba vestida así la hermana. Oye, no, el pastor, ¿viste cómo me miró? No, la hermana, ¿viste cómo? O dice, no, el Señor me habló esta tarde. Oye, que estuvo linda la alabanza, me gustó. ¿Viste el Señor? ¿Qué escuchan sus hijos? ¿O qué comparte usted en la mesa cuando está ahí? No, que la hermana, tanto no. A veces escuchan otras cosas. Y eso solo lo que hace es desanimar. Que sus hijos, que su familia, que en su hogar se escuche palabras de ánimo. Palabras de ánimo. Eso es lo que tiene que escuchar. Palabras de edificación. Dice, versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Ellos no se quedaron allí, ellos siguieron edificando, no se quedaron, siguieron trabajando. Y desde aquel día, versículo 16, aquel día la mitad de mis siervos trabajaba, miren lo que hacían. Mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanza y escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Mientras trabajaban, unos trabajaban, los otros estaban alerta, por si acaso venían los enemigos a atacar. Todos estaban atentos y dispuestos. Todos somos importantes en la casa del Señor. Nadie sobra. A veces pensamos que el de adelante o el que está arriba del púlpito tiene más valor que el que está en la portería, por ejemplo. No. Todos somos importantes. Hay personas que no vemos. Usted llega aquí y el aseo está limpio. Hay alguien que lo hizo. Y es tan importante como el que está dirigiendo acá. Porque todos somos parte de la obra de Dios. Todos tenemos que trabajar unidos como un cuerpo. Tenemos que seguir adelante y animarlos. 20. Dice, en el lugar, dice, donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Empezó a animarles y a juntarlos. No quería que se separaran, quería que siguieran unidos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra tarea, animarnos unos a otros. Quizá alguno ha tenido problemas con su cónyuge, con sus hijos, o quizás pecados también en su vida que también lo desaniman. Dios quiere que nosotros hagamos lo que corresponde. Ellos obedecieron a lo que Nehemías le estaba diciendo, que era construir el muro. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, que es obedecer a lo que Dios dice en su palabra. ¿Sabemos lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer
pasar tiempo con su palabra, orar, compartir con otros. Debemos hacer lo posible. Versículo 21, mire. Nosotros pues, dice, trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenía lanza desde la subida hasta el alba que salían las estrellas. No se descuidaron ni de día ni de noche. Ahí estaban ellos trabajando. ¿Saben lo que significaba el muro para el pueblo de Israel? Protección, seguridad. Y todos sabemos lo que dice el Salmo 91. Salmo 91 dice que Él habita al abrigo del Altísimo, dice. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Eso es lo que representa el muro de Jerusalén para nosotros los creyentes. La presencia de Dios, que nada nos puede tocar. Que Dios nos cuida, que dentro de Él, dice que dentro de sus alas estamos seguros. Eso es lo que representa. Y esa es la gran historia que podemos aprender de Nehemías. Que él, a pesar de los conflictos, el desánimo que venía a su vida, él no se desanimó, sino que siguió adelante. Miren lo que dice Números, capítulo 21. Vamos a ir más atrás, un poquito más atrás. Números, capítulo 21, versículo 4. Y aquí es cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto. Estamos más atrás, cuando salieron de Egipto y ellos estaban en el desierto. Mire lo que dice. Después dice, partieron del monte de Or, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y mire lo que pasó con el pueblo de Israel. Y, ¿qué dice? Se desanimó el pueblo por el camino. Estaban cansados. Y ya estaban cerca. ¿Sabía usted que ya estaban a punto de llegar a la tierra prometida? Pero ellos siempre se quejaron. Se quejaron por muchas cosas. Hablaron mal en contra de Dios y en contra del pueblo. Ellos se quejaron porque no tenían comida. ¿Y Dios qué le daba en el desierto? ¿Recuerdan? Maná. ¿Sabe cuánto le daban de maná? Una porción diaria. No podían recoger más. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Se podría. Ellos se recogían más de lo que ellos necesitaban por familia, se les podría. ¿Qué enseñanza podemos sacar ahí? Podríamos sacar mucha enseñanza. Pero ¿sabe qué saqué yo? Que de Dios necesitamos de una forma diaria. Dios quería ver que nosotros necesitamos de Él día a día. Día a día. No podemos, ellos querían guardar para varios días. No. Nosotros cada día necesitamos del Señor. Cada día es importante. Cuando hay desaliento en nuestra vida, ¿sabe? Empezamos igual que el pueblo de Israel. A quejarnos por todo y con todos. Nos quejamos por la comida, nos quejamos por la iglesia, nos quejamos por el pastor, nos quejamos por el hermano. Siempre cuando hay desaliento, vienen las quejas. Y eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Pero Dios trajo disciplina al pueblo. Y ¿sabe? Se desanimó. Pero ¿sabe lo bueno que podemos ver? Moisés oró por su pueblo. Y el pueblo se arrepintió. Y se animó. Ellos reconocieron. ¿Sabe? Cuando quitamos siempre la mirada de Dios, siempre vamos a ir al desánimo. Tenemos que tener siempre nuestros ojos puestos ¿en quién? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Mire lo que dice Deuteronomio 1:38. Aquí Dios le dijo a Moisés que tenía que animar y preparar a un hombre, a un joven. ¿Quién era ese joven? ¿Se acuerdan? Josué. Bien. Josué. Mire lo que dice Deuteronomio 1:38. Dice, ¿lo tienen? Dice,
dice, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, hablando de la tierra prometida, porque Moisés no iba a entrar a la tierra prometida, sino que Josué iba a ser el encargado. Pero le dice, él entrará allá y dice, anímale, porque él hará heredar a Israel. Él tenía que animarle, compartirle toda su experiencia. Es como decirle, ¿sabes qué? Mira, habla, compártele todo lo que yo te he transmitido. Compártele a Josué. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Versículo capítulo 3, 28, ahí mismo en Deuteronomio. Y manda a Josué, dice, anímalo. ¿Y qué? Fortalécelo. Porque él ha de pasar delante de este pueblo. Y él les hará heredar la tierra que verás. Ese era el trabajo que tenía Moisés, ya llegando a sus últimos días. Era animar a Josué, enseñarle a Josué. Y todos recuerdan cuando fueron a espiar. ¿Se acuerdan cuando fueron a espiar? Los 12 espías, y entre ellos estaba Josué y Caleb. Todos dijeron, no vamos a poder. Todos dijeron, no, son gigantes. No vamos a poder, son muchos. Mas ellos, ¿qué dijeron? Nosotros vamos a poder, con la fuerza de Dios. Ellos tuvieron confianza. Ellos no se desanimaron. No se desanimaron y siguieron adelante. Dios les habló al pueblo. Dios usó a Josué. ¿Por qué? Porque Josué siempre estuvo dispuesto. Nunca se desanimó. Nunca se desanimó. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros. Ánimo. La única forma de tener ánimo es estar siempre con el Señor. ¿Cómo está su relación? ¿Cómo está su vida personal con Dios? ¿Tiene ánimo espiritual? Miren lo que le dice, y quizás todos lo sabemos, Josué dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que Dios le decía a Josué. Dice, pero ¿cómo era la forma de animarlo? Nunca se apartará de boca este libro de la ley, sino que cuando de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. La única forma de poder alentar nuestras vidas es estando cerca del Señor, en comunión con Dios. ¿Cómo está su vida? ¿Tiene desánimo? Quizás es tiempo que usted le pida al Señor, Señor, quiero animarme. Como Nehemías lo hizo, a pesar de los conflictos, a pesar de las dificultades, yo quiero animarme. Yo también he pasado por tiempos de desánimo. Hasta muchas veces he querido irme de la iglesia, al principio. Pero ¿sabes? Cuando uno pone la mirada en Jesús, las cosas son muy diferentes. No ponga la mirada nunca en los hombres. Siempre ponga la mirada en Cristo. ¿Hay desánimo? Anímese, pídale al Señor. Voy a pedir que inclinen sus rostros para que podamos orar. Y yo quiero animarle a cada uno de ustedes. Todos quizás hemos pasado por desánimo. Y si hay desánimo en su vida, quizá espiritual, de no venir a la iglesia, de no leer su Biblia, dígale al Señor. Sea sincero con Dios, dígale, Señor, quiero animarme en este año, como que estamos comenzando el año, ¿cierto? Y decir, Señor, este año quiero servirte. Quiero servirte, pero la única manera de servirte es tener comunión contigo. Quiero ser parte de la iglesia. Somos un cuerpo. El pastor no puede hacerlas todas, necesita de personas que también sigan adelante, lo animen. El pastor también necesita que lo animen. También tiene luchas, dificultades. Por eso animaos unos a otros.
También quiero hablar a aquellos que quizás por primera vez han venido aquí a la casa de Dios. Y quizás si yo le preguntara, si usted muriera hoy, ¿dónde pasaría su eternidad? Muchos levantamos la mano cuando lo dije al principio. Pero, como le repito, no nos vamos al cielo porque somos buenos. Nadie se va al cielo porque somos buenos. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estamos separados de la presencia de Dios. Pero también dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo quiero decirle que si usted no tiene seguridad de vida eterna, si usted realmente hoy día muriera y no sabe dónde va, yo quiero decirle que hay un Cristo que le ama y que dio su vida por usted. Quizás nunca usted había escuchado este mensaje. Y igual que usted, un día también estuvimos en una iglesia por primera vez. Y era un peso para mí el poder reconocer. Pero si usted reconoce hoy a Cristo como su Señor y Salvador, como el único que vino y pagó sus pecados, porque no hay nadie que pueda pagar sus pecados. Hay una deuda con Dios. Ni el pastor, ni un cura, ni nadie puede pagar sus pecados. Solamente tenía que pagarlo alguien que no los tuviera, y ese fue Cristo, el Hijo de Dios, el cual vino a entregar su vida por usted. Pero usted tiene que recibirle, abrir su corazón. Si hay alguien que nunca ha aceptado a Cristo en su corazón, dígale, en sus propias palabras: Señor, reconozco que soy pecadora. Reconozco que he hecho cosas malas, que he mentido quizás, que he estado lejos, que he hecho cosas que no corresponden. Y no puedo llegar al cielo. Pero sé que por Cristo, reconociéndolo como Señor y Salvador, puedo tener vida eterna. Si usted hizo esa oración de corazón, yo solamente quiero orar por usted. Yo quiero que levante su mano porque quiero orar por usted. ¿Hay alguien? Nadie está mirando. ¿Hay alguien que haya hecho esta oración? Nunca haya recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y quizá en esta noche usted lo hizo. Yo quiero orar por usted, solamente, nada más. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que nunca haya recibido a Cristo y lo hizo? Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque usted a través de su palabra nos anima, nos fortalece. Ayúdenos, Señor, a poder animarnos cada día, Señor. Sabemos que siempre hay desánimo en nuestra vida, Señor, ya sea conflictos, dificultades, problemas, Señor, que nos desaniman, Señor. Ayúdenos, Padre, a poder ser como Nehemías, el poder ir a su presencia primeramente, Dios. Buscar de su dirección, y sabemos que esa es la mejor herramienta, Dios. Guíenos, Señor, a través de su palabra. Que sea ella la que nos cambie, la que nos libre, la que nos ayude, nos aliente, porque sabemos que su palabra es verdad, Señor. Gracias por cada hermano que esté aquí presente, que usted les pueda bendecir. Gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir con los hermanos acá. Es un honor para mí y una bendición. Gracias, Dios, por todo, y especialmente si hay alguien que quizá tomó esa decisión, que pueda quizá después acercarse a quien le trajo a Dios. Gracias, Padre, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Bueno,